Listos, listos, listos. Última conferencia de este año 2021. Y muchas felicidades para los que estamos listos ya para recibir el año nuevo, el 2022. Y terminando el año, el Señor preparando cosas muy especiales para que al ser trasladados, al ser filtrados para lo que viene el próximo año, seguro que estamos decretando y declarando que va a ser un año muy, pero muy bendecido. Y quiero saludar en este momento a la familia Ramírez. Mi querido Jorge, nos estás escuchando, te mando un súper abrazo. Qué triste noticia me diste el día de ayer. Tu hermana Norma, la cual quisimos mucho, tan joven. Y estas partidas repentinas son las que afectan. Estamos condolidos en el corazón. Y yo mando ese deseo, ese abrazo para ti, para tu papá y para cada una de tus hermanas. Y pues en la soberanía del Señor, Él tiene ya nuestros tiempos de la partida. Él lo decidió que sea así. Y pues ya ella está en la gloria del Señor, está disfrutando de la vida eterna en los brazos del Señor. Y pues que el Señor traiga esas condolencias, que el Señor traiga esa paz, que el Señor traiga esa resignación para cada uno de nosotros. Y bendito Dios, que la palabra nos enseña qué es lo que pasa después de la muerte. Y sabemos a dónde está, sabemos a dónde fue. Así que este es un hasta luego, es un viaje en la que ella ha hecho. Y nosotros pues también nos tocará el turno y ya la alcanzaremos. Y también a todos nuestros seres queridos. Un abrazo, mi querido George. Muchas bendiciones para todos ustedes, para toda la familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, pues mis amados. Termina el año y les voy a recordar lo que la palabra dice acerca de estos cambios de ciclos. Que como siempre lo he enseñado, el Señor ha determinado que la vida del ser humano sea por ciclos. Y ya termina este 31, el ciclo 2021 para que empiece el 2022. Que dice las Escrituras que la gloria postrera, la que viene, será mejor que la anterior. Y que la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces el próximo año tiene que ir en aumento, tiene que ser en aumento por todo lo que le vamos a creer al Señor en esta palabra que nos va a dar en esta mañana. Va a depender de mi Señor que yo lo crea o que no lo crea. Pero tú dame la palabra, Señor, y yo la voy a tomar con esa esperanza, con esa expectativa que el próximo año va a ser ese año de transformación, de cambios para mi vida. Y tenemos por costumbre, amados, que en el día 31, ya prácticamente terminando el año, reflexionamos, siendo creyente o no creyente. Hay esa parte de la conciencia, esos deseos que salen de nuestro interior y que lo comentamos para nosotros mismos o lo declaramos, que el próximo año quisiéramos ser mejores, quisiéramos cambiar, quisiéramos ser transformados, quisiéramos perdonar, quisiéramos que hayan cambios, promesas para nosotros mismos, como que deseo trabajar más, deseo hacer ejercicio, deseo hacer dieta, en fin, una serie de deseos que finalmente vemos que lo hacemos cada 31, pero no se cumplen. Y así va pasando, y así va pasando, y así va pasando cada año, y no se van cumpliendo. Sobre todo, amados, esa transformación en el área personal de nuestra propia vida. Y hoy el Señor nos va a hablar con un hecho contundente
de lo que hizo con el apóstol Pedro. A mí me encanta esta parte porque vemos una realidad, vemos tangible cómo el Señor puede cambiar y puede transformar a una persona de forma radical. Pero eso va a depender de nuestra aceptación, si lo queremos o no. Como te decía yo hace un rato, tú lo aceptarás o no, yo de la misma manera. Pero yo en esta mañana, terminando el año, bajo esta promesa, yo sí le quiero creer al Señor. Yo sí deseo que realmente mi vida cambie. Hay una transformación en mi mente, en mi corazón, en mi interior, en mi carácter, en mi forma de ser, inclusive hasta un cambio en mi propio cuerpo. Y lo más importante, amados, que cuando hablamos de cambios, nos vamos mucho por la parte externa, por la parte material, por la parte del éxito humano, dinero, progreso, lograr, hacer y en fin. Y sin embargo, lo más importante que podemos encontrar para esa transformación, por eso que el tema de esta mañana se va a llamar Seremos transformados, está en la parte espiritual. En la parte espiritual, amados. Y eso es lo que buscamos, porque de ahí es donde viene la transformación. Y una vez que el Señor influye, trabaja, hace lo tangible en mi interior, en mi espíritu, hace posible esos cambios. Ya lo que te decía, lo exterior, la parte del éxito humano, eso la palabra dice que viene por añadidura, pero muchos nos vamos por lo externo y nos despreocupamos por lo interno. Y ahí vamos a hablar en esta mañana de lo que el Señor quiere trabajar en ti y en mí. ¿Qué te parece? Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor un buen fin de año, que terminamos muy bien el año y listos y preparados con esa expectativa de lo que vamos a escuchar en esta mañana, de lo que hizo, literalmente lo que hizo en la vida del apóstol Pedro, y eso también queremos para nuestras vidas. Al menos yo la quiero, al menos. No sé si tú lo querrás o lo estarás escuchando en el nombre de Jesús. Entonces, amado, vamos a pedirle al Señor, primeramente, como lo hemos hecho hace un momento, agradecerle al Señor por este año. Ha sido un año bendecido, un año hermoso. Y también siento yo que en varios puntos de mi propio carácter, de mi propia vida, yo siento que el Señor sí ha hecho transformaciones en mí. Pero Señor, no es suficiente. No es suficiente. Y en esta mañana yo te digo, quiero más, quiero más, quiero más, Señor. Quiero ser mejor. Quiero ser en tus manos, moldeado como dice tu palabra. Somos como vaso de barro en manos del alfarero. Señor, que cada vez las cosas para lo que es realmente mi vida, así se cumple, Señor, conforme lo deseo, conforme lo deseo y también conforme tú lo estás planeando, conforme tú lo construyes y conforme tú lo edificas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor. Háblanos en esta mañana, que eso quede muy profundo en mi corazón, en esa aceptación que yo estoy declarando que quiero que así sea, Señor. Y también la bendición para el que no lo quiere aceptar, para aquel que no lo cree. También, Señor, de alguna manera, que esta palabra llegue, aunque no lo tomen ahora, pero en su momento, como dice tu palabra en Isaías, que la semilla va a germinar. Esta mañana queda la semilla y en algún momento va a germinar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces te decía, amado, hoy es una oportunidad, al menos para mí, te repito, voy a estar muy pesadito en cuanto si tú lo quieres o no lo quieres, pero en cuanto a mí, yo sí deseo, yo sí quiero que esa tremenda bendición de transformación venga para mi vida, que aún, como decía en la oración, yo quiero más. Porque esa parte de los deseos que hablaba desde un inicio, de cada 31 de diciembre, que quiero ser mejor, que quiero cambiar, que quiero perdonar, que quiero dejar más, que quiero, y que no se cumple, estamos prácticamente como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que en la promesa, una vez que salieron de la esclavitud,
el Señor les dice, vaya y tomen la tierra prometida, la tierra de bendición, la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, que tómenla. Y ese viaje de 11 días se tardaron 40 años. Esa parte que sí quiero, pero no quiero, y no lo hago, y no lo aplico, y no lo practico, ¿no? Entonces, que esta palabra, que lo que hizo, vamos a leer un poquito, pero lo que hizo con el apóstol Pedro es algo tan impresionante, amado, que yo, delante de Dios en esta mañana y levantando mi mano derecha, le digo, Señor, yo también quiero eso. Yo también quiero eso, Señor, que me libres de toda necedad y de toda voluntad que no conviene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, mi amado, partiendo por la vida del apóstol Pedro, pescador, y el Señor lo encuentra, ¿y qué le dice? Pedro, deja tus redes, ven y sígueme. Y ya para empezar, el Señor, a nuestros tiempos, a nuestro año, ya hay problemas con esto que hiciste con Pedro y ahora lo quieres hacer conmigo. Me estás diciendo que deje mis redes. Quiere decir, Ricardito, deja tu teléfono. Y eso está dividiendo a la sociedad. Si lo analizamos, pero yéndonos al punto, perderíamos tiempo. Simplemente esa parte de reflexión que el Señor le dijo a Pedro, deja tus redes, y esta mañana le está diciendo a Ricardito también, procura dejar tus redes. Y vemos a Pedro, amados, con un carácter, amados. Todo lo hemos predicado tantas veces y lo conocemos, sabemos de su biografía. Tremendo hombre, tan enojón, tan visceral, tan iracundo, tan bravo, tan difícil. Y finalmente, qué complicado es tratar con una persona así. Te pregunto si conocerás a alguien así, alguien cerca a ti, tal vez amigo o tal vez conocido, pero qué difícil es tratar con personas de esta naturaleza. Y cómo el Señor, amados, pone el ojo, bendito Dios por los ojos del Señor cuando se voltean para nuestro beneficio. El Señor lo dice en 1 Corintios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, verso 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí está incluyendo a Ricardito, ahí lo está incluyendo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mira qué intención del Señor, qué intención de escoger a un necio para edificarlo, para transformarlo y de esa manera sorprender a aquellos que se consideran sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Dime si Ricardito no tiene en cuántas veces de la vida ese carácter débil o ese sentimiento débil o esa actitud débil. Entonces lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjate que nada más, aquí empieza una promesa que también el Señor, si Ricardito lo entiende, Ricardito lo quiere aceptar, de esa debilidad y de esa necedad, el Señor tiene un propósito de hacerme fuerte. Yo lo creo, Señor, y así quiero que empiece mi 2022. Y continúa diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil del mundo y lo menospreciado. Amados, el desprecio, todo lo que es esa influencia del enemigo le ha dado mucho efecto. Todo lo que es menosprecio ha causado tanto efecto en el ser humano, por eso que se cree tan ínfimo, tan vil, tan menos, de que definitivamente la intención, el corazón de Dios es que en realidad, Él no nos quiere ver así, ¿no? Y por eso dice aquí
que Él va a deshacer eso que está pasando ahorita, que no está siendo fuerte en mi vida. El Señor nos promete antes que termine el año, empezando el siguiente año, que el Señor va a deshacer eso, lo va a deshacer. Por eso dice en Primera de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el Señor dice que va a deshacer de lo que no es y de lo que es. Gloria, gloria a Dios. Entonces vemos, amados, que en el carácter de Pedro, ¿cuántos episodios hay en su biografía? Lo cual te invito, para aquellos que están interesados en el sentido de que sea ese ejemplo para cambio de vida, lee la biografía de Pedro. Aquí nada más estamos tratando unos puntitos por la cuestión del tiempo, pero vemos ahí cómo Pedro paraba metiendo la pata, por lo visceral, por el carácter, por esas cosas que nos aventamos en ver, él paraba metiendo la pata, ¿no? Como, por citar un ejemplo, cómo se hundió en las aguas, cuando muy acá, muy sintiéndose ya muy fuerte, se hundió, cayó, cómo le cortó la oreja a Malcolm en su agresión, sacó el cuchillo y le cortó la oreja. Y también cómo lo negó al Señor 3 veces, a su mejor amigo, aquel que caminaba muy estrechamente con él, y él amaba al Señor, el Señor lo amaba. Entonces, mis amados, interesante todos los demás episodios que podamos ver de Pedro, que finalmente por ese carácter, por esa necedad, por eso cerrado que no comprendía la parte espiritual, no la comprendía. Siempre se movía externamente, siempre se movía en el carácter humano, siempre se movía en lo almático, en lo carnal. Entonces, ante estos episodios, nosotros podemos preguntar por qué el Señor prácticamente todas esas reacciones de Pedro, de su mal humor, de pelearse, estar embroncándose con la gente. Y aquí viene un punto de pregunta: ¿conocerás a alguien así? ¿Lo conocerás? Cuestión del carácter, el por qué hoy Ricardo está pidiendo un cambio, está pidiendo una transformación. Entonces, vemos ante toda esta situación que el Señor estaba caminando con él en el espíritu, que Pedro no se dio cuenta. En él había una impartición, a pesar de sus reacciones, a pesar de su mal carácter, a pesar de lo que era Pedro. El Señor fluía, porque el poder de la influencia tiene un tremendo poder, valga la redundancia, tremendo, que fluía la impartición, y Pedro ni cuenta se daba, ni cuenta. Por eso, que esa es mi esperanza, esa es mi fe, que en cada mañana que yo vengo a la presencia de Dios, eso pase, haya una impartición en mí, haya una influencia en mí de lo alto, que haya una transformación, y yo prácticamente ni cuenta me doy. Pero va a llegar el momento que voy a pensar diferente, voy a sentir diferente, voy a hablar diferente, voy a caminar diferente, actitudes diferentes. Porque esa es la mayor importancia del Señor, de trabajar con Ricardo en lo espiritual. Repito, ya lo externo viene por añadidura. Ya la cuestión económica, ya la cuestión del trabajo, ya la cuestión del beneficio, ya la cuestión de la prosperidad, eso vendrá por añadidura. Aquí lo importante es que Ricardo sea transformado para el 2022, y lo estoy clamando con todo mi corazón. Entonces, Pedro, después de negar, lloró amargamente, y se arrepintió. Hubo esa parte de reacción, de volver en sí, en la cual, ¿por qué tengo este carácter? ¿Y por qué soy así? ¿Y por qué tengo que reaccionar así? Le prometí al Señor que no le iba a traicionar, y lo primero que hago es traicionarlo. Y cómo la traición fluye mucho, a veces inconscientemente y a veces muy conscientemente. Imagínate, esto le pasó a
a Pedro, y ese fue el colmo, eso fue ya el extremo de la actitud, del carácter en la cual reaccionó. ¿Por qué traicioné a mi mejor amigo? Gloria a Dios. Entonces, Ricardo, ¿ahora qué quiere hacer? En lugar de traicionar al Señor, en lugar de voltearse al Señor, en lugar de no seguir al Señor, en lugar de dejar de orar, de estar en la presencia del Señor, más bien quiero lo contrario. Cerca de Él, cerca de Él, cerca de Él, porque es la única manera de estar en su presencia, de conocerlo y sobre todo, te vuelvo a repetir, consciente e inconscientemente, recibir esa impartición, recibir esa provisión de Dios para que haya un cambio trascendental en mi vida, y lo estoy pidiendo finalizando el año, en el cambio de ciclo, en el nuevo año, sea mucho mejor en ese cambio para mi vida, en el nombre de Jesús. Entonces, llora amargamente, se arrepiente, y ahí se empieza a manifestar la transformación en Pedro. Ese cambio tan increíble, que lo que el Señor había preparado y proyectado, llegó el momento que se produjera, llegó el momento que se empezara a realizar. Por eso que al final vamos a orar, y aquel que se quiera realmente arrepentir de haberle fallado al Señor en este año, en la cual yo lo voy a hacer, adelante, porque también puede ser el gran momento, el minuto efectivo que tanto necesitamos para que empiece la transformación en nuestras vidas. ¿Habrá alguien que me esté escuchando? ¿Habrá alguien que está captando este mensaje? Entonces, vamos a leer, y aquí dice que empieza el propósito de Dios para transformarlo y fortalecerlo espiritualmente a Pedro, ¿no? Entonces, como he estado predicando también últimamente, Pedro en su carácter era bronco, muy iracundo, muy enojón, muy agresivo con la gente. En la prueba está de que no solamente era pelear con la gente, cómo sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Malco. O sea, era extremoso, era extremoso. Entonces, como el Señor aquí empieza con ese yonto, con ese arrepentimiento, con ese deseo que quiero ser mejor, quiero ser transformado, ahí, en ese momento, se empieza a ver una nueva característica en Pedro. Con lo que vamos a leer, deja de ser bronco con la gente y se empieza a ser agresivo y bronco, pero con los espíritus. Agarra eso, amado, agarra eso, lo he explicado varias veces. Agarra eso. Bronco, enojón, agresivo, pero con los espíritus. Y todo esto se mueve en esa transformación espiritual. En esa transformación espiritual. No es una cuestión de mi voluntad, porque por mi voluntad yo he fracasado. Volvemos a la parte que quiero ser mejor, quiero cambiar, quiero perdonar, quiero, y nunca se realiza. Aquí es un asunto, deja que Dios, en sus planes, a partir de hoy, para el próximo año, esa influencia espiritual sea muy poderosa en ti y en mí. ¿Estás escuchando, amado? ¿Me estás escuchando? Está interesante este asunto, ¿no? Entonces, y esa parte de esa influencia, de esa fortaleza, de esa edificación espiritual en toda área que vemos en la vida. Aquí estamos hablando del turno de Pedro, que él era apóstol. Él era apóstol y en el turno de su cambio, de su transformación, era por la línea de vida como apóstol, de lo que el Señor quería hacerlo como apóstol. Entonces, en tu caso, de repente tú no predicas la palabra, de repente tú no le sirves al Señor en el sentido de la obra, pero te dedicas a otra cosa. Puede ser un trabajador, puede ser una ama de casa, puede ser un arquitecto, un médico, un ingeniero, un abogado, o en fin, tan sencillo como obras manuales, como el jardinero, como el ser un maestro de obra, y en fin, en lo que te dediques, imagínate tú del cambio que empieza a hacer con Pedro, de la misma manera la piensa hacer espiritual, repito, en el campo donde te estés desarrollando. Escucha, qué impresionante es esto. En, en cada capítulo, cómo Dios especialmente
se mueve en Pedro, el trato con Pedro, para que sea desarrollado y sea visto, muy visto, ese cambio, esa transformación, que en el cual, vuelvo a repetir, pídelo, amado, pídelo, lo quiero para mí. En Hechos capítulo 1, mira, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les está hablando, eran 120 los que estaban ahí, y empieza a darles la promesa. El cambio de la transformación real que va a haber en ustedes es cuando sean bautizados y que cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes y sobre todo sobre Pedro. Y ahí mismo en el verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Está hablando del Espíritu Santo totalmente espiritual. Poder espiritual para esa transformación. Empieza a desarrollarse esta cosa. Amados, no hay otra forma que haya un cambio en ti y en mí hoy, actualmente, si no es por el Espíritu Santo. Si no captamos esto que es por el Espíritu Santo, y ese poder, vendrá ese poder, o está ya en mí, en ese poder, que yo lo reconozco y yo lo capto y yo lo acepto, porque como también lo hemos repetido muchas veces en Romanos 8, dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Y Pablo dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene y ahí está el poder y ahí está la impartición del cambio del poder espiritual. Y se comienza a realizar. Y en Hechos 2, ahí viene la promesa, viene el Espíritu Santo y tocó a todos. Todos empezaron a hablar en lenguas, todos fueron recibidos, salieron como lenguas de fuego donde estaban ahí juntos, ¿no? Estaban unánimes orando y viene el Espíritu Santo en forma de fuego. Y ahí tocó, ahí se desarrolla un toque especial en Pedro. Y ahí mismo, en Hechos 2, en el versículo 41, se levanta Pedro, este hombre agresivo que era, hoy se levanta, te repito, en esa agresión sobre los espíritus, ya en lo espiritual. ¿Y qué dice? Así que los que reciben su palabra, se manda una predicación, se manda una conferencia, pero impactante, muy impactante, que te recomiendo que lo leas. Y en el verso 41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira cómo nada más empieza a desarrollarse esa impartición, esa impartición. ¡Wow! ¿No? ¡Qué impacto de ese hombre agresivo! Hoy estamos viendo que se está levantando espiritualmente en una palabra tan poderosa que 3,000 personas creyeron. 3,000 personas. ¿Cuántos quieren eso? Eso estamos en Hechos 2, Hechos 3. Se empieza a desarrollar ese poder de sanidad que el Señor le impartió. Repito, en tu campo el Señor va a tener impartición de lo que tú necesitas para lo que haces. Aquí estamos hablando de Pedro, impartición especial por ser apóstol. Entonces Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, más Pedro, escucha eso, más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate la impartición en el Espíritu, amado. Fíjate nada más en los planes de Dios. Y tomándole por la mano derecha,
Lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué impresionante, amados, qué impresionante esos resultados que el Señor impregna en esa transformación, en ese cambio, que son realidad. Y te cuento, son realidad para hoy en día. Entonces, ve pensando y ve reflexionando que en el campo donde te mueves, que en esa impartición, ¿cómo va a ser influenciado ante todos aquellos que te rodean diariamente? Qué tremendo, con nueva sabiduría, nuevas cosas, nuevos sentimientos, nuevas actitudes, nueva forma de hacer las cosas, de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amados, con este milagro que le hicieron a este cojo de nacimiento, fue un impacto que lo que se empezó a desarrollar espiritualmente en el capítulo 2, que 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. ¿Sabe cuántas personas se impactaron por este milagro? ¿Cuántos creyeron? 15,000 personas. 15,000. Pero para los jueces esto merecía un castigo, ¿no? Y todo esto sucedió en el capítulo 3 y mira lo que pasa en el capítulo 4. Estaban con los jueces, Juan y Pedro, y llamándolos, les intimidaron, intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los jueces prohibiéndoles, ¿no? No lo hagan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué sucede aquí? Lo que estábamos hablando, que en Pedro empieza a salir esa bravura, pues, no como el espiritual. Aquí le estaban obstaculizando de que ya no lo hagan más en el nombre de Jesús. Y ahí se levanta bravo con Pedro, ¿no? ¿Acaso juzgad que es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios? Uy, gloria a Dios, gloria a Dios. Cómo me encanta. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, los jueces, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, que todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por lo que había hecho. Te estoy diciendo que 15,000 personas, amado. Estaban los jueces prohibiéndolos con ganas de matarlos, pero atrás, ¿qué había? Atrás de la cortina, ¿qué había? Tremenda protección, tremenda cobertura, tremendo blindaje de Dios, que 15,000 personas que habían creído, que alababan y glorificaban a Dios por ese milagro, ¿no? Y por supuesto que 15,000 se podrían levantar en contra de ellos. Por eso dice, mejor suéltalos, ¿no? Y ahí mismo, amados, gloria a Dios, de 15,000 de que creyeron, aquí mismo en el capítulo 4, 5,000 más se convirtieron. Primero 3,000, 15,000, pero hay conversión de 5,000. Gloria a Dios. Es la visión, el aceptar y escuchar el mandato de Dios. Cuando el Señor, se acuerdan, ya iba a ascender, se iba a la diestra del Padre, ya ascendía al cielo, que dijo, vayan y hagan discípulos, oren por los enfermos, echen demonios, resuciten muertos, ¿no? Entonces, mis amados, en su nombre, que decía ahí en Juan 14, en mi nombre harán cosas ustedes aún mayores, aún mayores. Es una situación espiritual, amados, que no tiene que ver nada con mi contexto de carácter, sino creerle a Dios de esa impartición espiritual en mi interior a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. 5,000 personas, gloria a Dios. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Gloria a Dios. Y continúa, amado. Estamos capítulo 4, capítulo 5. Mira cómo era usado ya Pedro. Ese bravucón que nadie daba
Nada, al contrario, le huían, ¿no? Tan difícil carácter que tiene, mejor en los planes de Dios. Qué tremendo es este asunto espiritual, amado. Es un asunto total y absolutamente espiritual. Hechos 5, mira, esto me encanta. Y los que creían en el Señor se aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que a pasar Pedro a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Te imaginas? Ese bravucón, ese bravucón pasaba, obvio que estaba ardiendo su corazón en cuanto a esos espíritus que traen enfermedad, que traen esclavitud, que traen prisión a la gente, ¿no? Ya, el bravucón de esa manera pasaba y mira, nada más ni necesitaba hablarles, tan solo la sombra le daba y traían de otras ciudades y los ponían ahí los enfermos y la sombra, eran sanados, eran liberados de demonios, eran levantados poderosamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿habrá alguien que para el 2022 haya una transformación espiritual? Ahora sí que de veritas, ya no voy a estar jugando a la iglesita, conectándome cuando quiero, cuando no quiero, haciéndolo cuando sea o no sea. Qué increíble lo que dice la palabra, ¿no? Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Eres o no eres, lo haces o no lo haces. Acuérdate lo que dice en Apocalipsis 3. Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Decisión, amado, decisión. Por eso empecé diciendo, Señor, yo sí quiero, yo sí te creo, yo sí quiero. Y yo voy a estar flojito y cooperando. ¿eh? Cada madrugada que yo me levante, voy a estar flojito y cooperando. Cambia este necio, Señor. Cámbialo en el nombre de Jesús. Y fíjate, ahí va por ciudades, por Judea, por Galilea, por Samaria, y eso está en Hechos 9. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos en las calles. Esto es lo que les estaba leyendo en 5. Sí, lo estoy repitiendo. Eran sanados, eran liberados y sanados. Y te podrás imaginar que este bravucón necio, que nadie quería estar con él por lo iracundo y lo enojón, que el Señor en esa transformación espiritual haga que también resucite muertos. Qué tremendo, qué tremendo. Hechos 9. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. La pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Job, o Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Job o Jope, y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios. Si te das cuenta, poder sobrenatural, poder espiritual,
de toda la influencia de Dios para que cause ese impacto usándote a ti o usándome a mí. ¿Con qué que muchos vengan a los pies del Señor, vengan a los pies del Señor y se salven y se salven. Ese es uno de nuestros propósitos, amados, en el corazón, de las transmisiones de los viernes en la oración. Gloria a Dios por lo que nos conectamos, gloria a Dios por todas las personas que muchos no conocemos, a muchos, y sin embargo se conectan, muchos piden sus oraciones. Y en este año ha habido tantos milagros, tantas cosas tan interesantes, amados, que esa es la visión que escuchen los milagros, escuchen las transformaciones y que muchos sean salvados. Pero yo sí les digo algo a nuestra iglesia Nueva Creación Satélite. Mi corazón se entristece, se ha entristecido mucho que cuántos han desertado. Muchos de la propia iglesia han desertado, ya no están con nosotros. Y las causas las conocen ellos con el Señor o el Señor con ellos. Nosotros oramos por ellos, los bendecimos. Pero es una realidad que en lugar de estar buscando esta situación de un cambio, transformación espiritual para que seamos levantados y tengamos la misma visión de que miles vengan a los pies del Señor, han desertado. Han desertado. Y yo le ruego al Señor esa influencia ahora sobre ellos, que terminando el año los convenza para que el próximo año ellos también se incluyan, regresen y de esa manera el Señor empiece la transformación, porque no solamente el asunto de la predicación de esta mañana sea para que el Señor cambie a Ricardo, es para cada uno de nosotros, aún los que han desertado. Entonces, imagínate, te decía, amado, que ya en el capítulo 10 hay otro episodio de Cornelio que tuvo la visión. Manden a traer a Pedro, léanlo, bien interesante, que todo el propósito fue traer a Pedro para que le predique a los gentiles, a los bravos que no querían saber nada del Señor, tremendo pecadores. La única manera es que algo poderoso haya para que ellos se convenzan. Pues tienen que traer a Pedro. Tienen que traer a Pedro. Entonces, por visión, el Espíritu Santo le dijo, mándenlo a traer, mandó criados, trajeron a Pedro y Pedro empezó a predicarle a los gentiles. ¿Y qué sucedió? Que el poder de Dios, el poder del Espíritu, se movió poderosamente en los gentiles y recibieron el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, quedémonos con esta reflexión, amados, que para el próximo año, 2000, te repetía en el área donde te mueves. Imagínate siendo maestro o maestra de una escuela, que hayan esa influencia de enseñanza, esa transmisión espiritual sobre cada uno de tus alumnos, y empieces a ver cosas, y empiezas a ver resultados, empiezas a ver situaciones tan increíbles que en la misma dirección tus mismos jefes dirán, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué transformación hubo en este maestro o en esta maestra? Lo mismo si eres arquitecto, lo mismo si eres abogado, lo mismo de lo que trabajes y lo que hagas. Gloria a Dios. Entonces, si te das cuenta, jugar esto, primero mi cambio, primero que el Señor viene a ser espiritual, que así como Pedro, tan necio, qué bonito va a ser que Ricardo, a partir del 2022, sea una tremenda bendición para los demás. Tremenda bendición para los demás, y eso te lo pido con todo mi corazón. Es mi oración de mi interior, de mi mente, Señor, y así lo deseo, Señor, que yo llegue, Señor, el próximo año, en cada día de los 5 años, yo llegue
¿Ya continuamos? Muy bien. Perdón. Se cortó. La pregunta también es, ¿habrá alguien interesado espiritualmente? ¿No le conviene que escuchemos esta palabra? Sí, seguramente que sí, pero no vencerá. Y continuamos, ¿no? Entonces te decía, amado, cómo este cambio de este hombre tan difícil, hoy por hoy, cómo manifiesta en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, mira qué cambio de mentalidad, de carácter, del hablar, del sentir, del deseo, porque esto es lo que realmente pasó en la vida de Pedro. Y repito, también en mi oración que pasé en mi vida. No sé, una vez más, si en la tuya o no, si lo crees o no, pero ese es el anhelo de mi corazón predicando esta palabra, terminando el año, que así sea el 2022. Primera de Pedro 3. Mira, qué interesante. Verso 8. Finalmente, hablando este bravucón, sed todos de un mismo sentir. Ya se volvió bonachón, ya se volvió muy bonachón de un buen decir, de un buen sentir, de un buen hablar. Finalmente, dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Mira quién lo dice. Misericordiosos, amigables. Yo creo que no le creeríamos, ¿no? Eso que, perdón por lo que voy a decir, pero que te lo crea tu abuelita, ¿no? Que vengas a hablar con esa actitud, la verdad, Pedro, no te la creo. Entonces, amados, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, mira nada más, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, amados. ¡Oh, qué cambio! Y está hablando de corazón, ¿eh? Está hablando el nuevo Pedro, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Se dio cuenta Pedro que esto de la lengua no era negocio. No era negocio. De pensar de esa manera no era negocio. De tener actitud enojona, iracunda, bravucón, no era negocio. Continúa diciendo, apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquel que dice, me vale, yo soy como soy, así es mi carácter, así me criaron, así crecí, ¿y qué? Nadie me va a cambiar, ni nadie me va a convencer. Así que continuaré en el año 22 como soy. Así seguirás como el pueblo de Israel, 40 años si quieres, pero los ojos del Señor estarán apartados. Eso no lo acepta el Señor. ¿Y quién es aquel? ¿Cómo termina, amados? ¿Y quién es aquel
que os podrá hacer daño si vosotros siguen el bien. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién es aquel que os puede hacer daño si vosotros seguir el bien? Y aquí entra el versículo cuando la palabra dice que ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, vamos a terminar. 5 facetas aquí, muy esenciales, muy primordiales, que nos está hablando aquí el apóstol Pedro, de esa transformación. Influencia de mucho convencimiento, de mucho convencimiento. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. Solamente, no existe otra manera. Búscale por donde quieras y no sucederá. Solo es a través del Espíritu Santo. 5 facetas. Número 1, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. Entonces, ¿qué pasa, no? De repente alguien me cae gordo, alguien en el grupo, en la iglesia, en la cual no lo quiero ver. Ese es un asunto humano. Pero aquí, en lo que respecta a ese cambio, el Espíritu Santo me dice, en la iglesia, y tú por tu influencia, sé de un mismo sentir. Para que esa influencia pase a los demás. Pase como lo está hablando Pedro, como lo está hablando, ¿no? Número 2, sean compasivos. Sean compasivos. Número 3, amándose fraternalmente. Número 4, sean misericordiosos. Y número 5, sean amigables. Estos puntos, estas fases, es lo que me dio resultado en la vida, es lo que cambió en mi vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hay varios versículos aquí que ya se me venció el tiempo, pero quiero que lo escribe el apóstol Pablo, otro bravucón que fue transformado, fue cambiado de una manera muy interesante, muy severa. En Romanos 15, que dice, hablando de un mismo sentir. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Gloria a Dios. También quiero leerte sobre compasivos en Romanos 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no mal. Gozaos con los que se gozan, llora con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Gloria a Dios. Y así, amados, en cada punto, yo te exhorto a que busques en las Escrituras de estas 5 facetas, estos 5 puntos que hicieron enviar a Pedro. Mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados, quiero terminar leyendo esta última parte de la carta de Pedro, del capítulo 3, y con esto ya acabamos. Apártense del mal. Una vez que dio por recomendación esos 5 puntos, aquí lo está concluyendo, lo está resumiendo. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño a vosotros si siguen el bien, si hacen el bien? Nadie podrá.
levantarse en nuestra contra, al menos espiritualmente, si nosotros hacemos el bien. Ahora comprendemos por qué el Señor también plasma las Escrituras: no toquen a mis ungidos, no los toquen. Así que, amados, Ricardo Sumarán, no solamente por esta predicación o por lo que yo he estudiado, hay esa conciencia en mí. Quiero ser mejor, en buena lid delante de Dios. Quiero ser mejor, y la palabra me instruye muy claramente. Ahí está en mí. Si se me olvida ya el 1 de enero, ya se me olvidó. Todo estuvo muy bonito, todos los puntos están bien padres, sí son edificantes, sí son efectivos para cambio, pero ya el lunes se me olvidó. Deja el lunes. Ya mañana se me olvidó. Bueno, mañana es lunes, pero lo que respecta al punto de, como siempre comentábamos, ¿qué tal estuvo la predicación ayer? Increíble, pero no me acuerdo de qué se trató. Está en ti, está en mí. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por estas instrucciones. La tomo como esas instrucciones que debo seguir para que haya en mí esa transformación. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados. ¿Qué te parece? Amado Padre, qué increíble, qué realidad. Esto que tú lo pones en tu palabra, esto que está escrito en tu palabra, esto que fue una verdadera ocasión para un hombre tan difícil como lo somos nosotros, porque la verdad somos muy complicados, Padre. Somos muy complicados. Empezando por la mente, empezando por el sentir, empezando por el carácter, siendo como somos, Señor. Y sobre todo eso radica en necedad. Pero tú levantas al necio. Tú pones tus ojos sobre los rebeldes. Pones tus ojos sobre aquellos que somos como Pedro, nos identificamos como Pedro. Y hoy, Señor, te doy gracias. Porque sí siento que estás trabajando en mí. Sí siento, Señor. Pero como decía yo hace un rato, Padre, quiero más. Quiero más, quiero más. Y que, Señor, el deseo que se plasme muy poderosamente el próximo año, a partir del primer día del 2022 hasta el 31 de diciembre. Que yo llegue a ser, Señor. Te lo pido y te lo ruego. Que yo llegue a ser una bendición para con los demás, empezando por mi familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Feliz año, mis amados. Feliz año. Que las cosas vengan difíciles. Así lo fue en el 20, así ha sido en el 21, pero 2022 con esta promesa podemos decretar tú y yo y declarar que con este cambio, esta transformación va a ser el mejor año de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que pasen un fin de año increíble en unión de la familia, con la reflexión y la oración, que efectivamente al declarar y al decir quiero ser mejor, que estos puntos me ayuden para que así sea. En el nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Los amo, los amamos. Gracias por ser miembros de esta iglesia, Nueva Creación Satélite, y a todos aquellos que nos están siguiendo, aquellos que no conocemos, a todos los nuevos, bendiciones y también bienvenidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Feliz año 2022. Amén, amén y amén, en el nombre de Jesús.